Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de vuelta a estas capsulitas culturales de Jordi. Bueno, siempre les digo que hoy es un arquitecto muy especial, pero de verdad es que hay algunos que sí eh, cuesta trabajo ser breve con ciertos arquitectos por la historia que tienen, ¿no? Y este es uno de ellos, don Antonio Rivas Mercado. Este arquitecto del cambio de siglo le tocó, pongo aquí atrapado en una etapa histórica, pues sí, es que él se va a formar en el Porfiriato y a pesar de que sí va a aplicar nuevos conceptos de arquitectura, pues sí va a estar un poquito, pues, embebido en todo lo que era la etapa del Porfiriato, el movimiento cultural del Porfiriato, y obviamente al acabarse el Porfiriato, pues ya son las últimas obras de este hombre. Las principales obras, pues las va a hacer ya en el siglo XX, por eso lo estoy incluyendo en estos arquitectos de principios del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, aunque él ya llevaba una trayectoria de finales del siglo XIX. Pero bueno, no nos alarguemos más y vamos a empezar. Ahí les dejo de tarea que lean quiénes son estas personalidades. Él siempre va a destacar mucho de entre la gente porque va a medir casi 2 metros de altura, medía 1,90 y algo, 1,95 pone aquí, y va a pesar 100 kilos. Y entonces, bueno, sus amigos le apodaban el oso por una leyenda que sucedió en su juventud. Pero bueno, antes de llegar a la juventud, tenemos que ver su cronología y ver qué pasó en su infancia y todo eso. Entonces, bueno, rápidamente, él va a nacer en Tepic, Nayarit, en una provincia de México llamada Nayarit, y es del 26 de febrero. Nace en el 53, justo a mediados del siglo XIX. En 1857 sus padres se van a mudar a la Ciudad de México, se lo llevan a la Ciudad de México, y ya para el 64, que él tiene 11 años, pues lo mandan a Inglaterra a estudiar en un colegio muy afamado de Inglaterra, bueno, muy afamado entre la gente de esa época, entre la gente digamos, de la alta sociedad de México, pues tenían muy valorado ese colegio y lo mandan a este colegio jesuita de Stonyhurst College en Inglaterra. Y bueno, ahí va a estar aprendiendo, haciendo lo que es la secundaria, lo que llamamos aquí la preparatoria también. Y bueno, si se dan cuenta, pues él va a convivir poco con sus padres, porque entre que la mudanza a la Ciudad de México, su padre era empleado de una empresa de finanzas inglesa, y entonces, bueno, sí van a estar viajando un poquito. Entonces, bueno, en el 76 se va a graduar como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de París, se va con una tía suya vivía en París, bueno, no en París, vive en Burdeos, y primero se va a ir a acabar de hacer los estudios a Burdeos y luego ya se mete a la Escuela de Bellas Artes a París. Se va a graduar en el 78, se va a graduar como ingeniero en la Universidad de Sorbona, hace dos carreras a la vez, hace la carrera de Bellas Artes en París, en la Escuela de Bellas Artes, y también paralelamente va llevando la carrera de ingeniero, o sea que se va a graduar con las dos disciplinas, disciplina de ingeniería y de las bellas artes, ¿sí? Y bueno, una vez que termina, pues se acostumbraba mucho en esa época entre la gente pues, digamos, de la alta sociedad, los jóvenes de la alta sociedad, que al terminar sus estudios se iban a dar una vueltecita por Europa precisamente para conocer Europa, pues todas las obras sobresalientes arquitectónicas que había en Europa desde tiempos de los romanos. Muchos estudiantes de arquitectura que al terminar, pues su mayor ilusión era ir a ver las ruinas de las culturas grecorromanas, que era pues lo que más se ensalzaba. ¿Se acuerdan del neoclasicismo y todo eso? Bueno, pues todos tenían ganas de ir a ver en persona lo que tanto les enseñaban en la escuela, ¿no? Los cánones clásicos. Entonces, bueno, era muy común que terminando de graduarse, pues se fueran a Europa, tanto en América como los mismos que vivían en Europa. No sé si recuerden que también Le Corbusier al graduarse se va a hacer su viajecito
conocer todas las ruinas, tanto de Grecia como de Roma. Y así varios arquitectos famosos de jóvenes hicieron lo mismo recién graduados. Entonces, bueno, él va también, como les digo, se va a Italia, de Italia, en Italia se sostiene vendiendo acuarelas, después se va a pasar a España, principalmente visita la zona del sur de Andalucía y va a quedar pues maravillado con las obras de los estilos arquitectónicos árabes, estilo mudéjar, y bueno, va a hacer un montón de anotaciones, va a hacer muchos croquis sobre la arquitectura mudéjar, la arquitectura árabe, y pues eso lo va a influir para algunas cosas que va a hacer aquí en México. Entonces, bueno, ya una vez que hace sus viajes, va a regresar a México ya de 26 años. Lo primero que hace es revalidar estudios. Había que hacer un examen, aunque tú trajeras tus diplomas de Europa, sí tenías que hacer un examen de conocimientos para que el gobierno mexicano te diera la licencia para poder construir y diseñar y todo. Entonces, pues la pasa más que bien, ¿verdad? Y comienza a ejercer la arquitectura aquí en México y no solamente eso, también comienza a dar clases en dos áreas, en la escuela de ingeniería y en la escuela de arquitectura, ¿sí? Al poco tiempo, como él no le, o sea, en esa época se daba como junto ingeniería y arquitectura, pero él sentía que eran dos disciplinas que eran, más bien tendrían que ir separadas, como ya se había hecho en Francia, ya habían separado la carrera de arquitectura y la de ingeniería, entonces él sentía que tenía que ser igual, y al poco tiempo de estar dando clases y de ser director, va a separar las dos carreras. Se va a hacer la carrera de ingeniería por un lado y la carrera de arquitectura por otro. Sí, entonces, bueno, a la vez que está dando clases, le van a encargar remodelar y ampliar varias haciendas, ahora lo vamos a ver, y a los 28 años de edad, fíjense qué joven todavía, proyecta lo que hoy en día es la Escuela de Agronomía de Chapingo, lo que es la rectoría de la Escuela de la Universidad de Agronomía en Chapingo, bueno, va a ser diseñada por él, ¿sí? Es en lo que originalmente era la Hacienda González. Va también a meterse un poco en la política, va a ser diputado federal y sí va a estar, esto lo va a contactar con mucha gente de las altas esferas políticas de México y bueno, ya les voy a contar ahorita quién lo estuvo apoyando y todo. Y bueno, finalmente tenemos aquí que de 1903 a 1912 va a ser director de la Escuela de Bellas Artes, que antes se llamaba Academia de San Carlos. Y bueno, va a tener una salida un poco triste de esa escuela porque pues ya para 1912 ya había convulsiones políticas muy fuertes en México. Y bueno, él al ser considerado por los demás como parte del porfiriato, pues va a tener una salida, ya se las contaré, un poquito triste. Vamos a continuar porque hay mucho que hablar de él y hay anécdotas muy interesantes. Bueno, uno de los primeros encargos que va a recibir es la Casa Torres Adalid. 4, 3, 2, 1. Resulta que su hermana se había casado con don Ignacio Torres Adalid, que era era empresario, era hacendado, y bueno, era una persona muy acaudalada, era uno de pues, de los hombres más ricos de México, y don Ignacio, pues lo primero que le pide es, pues, que les construya la casa, ¿no? Y él, pues, se las va a hacer, pues, casi sin cobrar honorarios, tratándose de su hermana. Y bueno, les hace esta casa, pues prácticamente enfrente de lo que hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes, digamos, más bien de la Alameda, donde estaba la maravillosa pérgola que se demolió en los años 70, 60, creo, en los 60 fue demolida la pérgola de enfrente a Bellas Artes. Bueno, esa pérgola pues remataba directo en la casa de don Ignacio Torres Adalid. Entonces, bueno, es la fachada que les resuelve. Como podrán ver, pues todavía con una influencia súper neoclásica, súper estilo Tolsá,
muy al estilo del arquitecto Tolsá. Y bueno, como ya estábamos en el México independiente, pues ya no se podían poner escudos nobiliarios o escudos de sí, de la realeza. Entonces, él lo que va a hacer aquí en el escudo frontal de la casa, va a poner un anagrama con las iniciales de la familia, ¿no? Torres Adalid. Y bueno, y una cruz estilo Santiago. Entonces, este es pues prácticamente el primer encargo urbano que le van a hacer, ¿sí? Este es el estado actual de la fachada. Lamentablemente, hoy en día solo se conserva la fachada. Lo que es el edificio hacia atrás fue demolido totalmente y se hizo un nuevo edificio. Me imagino que ya el Instituto de Antropología no les permitió demoler la fachada, entonces adaptaron la fachada al nuevo edificio, pero el nuevo edificio ya fue como de los años 40 del siglo XX, ¿sí? Ya es un edificio más bien en Art Deco y bueno, nada que ver con la fachada, ¿sí? Pero bueno, al menos respetaron la fachada que ya es ganancia. Y también les tengo aquí un ejemplo. Resulta que en 1909 muere su hermana, entonces va a hacerle este monumento funerario se los leo porque está muy simpático el nombre. Dice, hace el monumento funerario para su hermana María Juana Bautista Anselma Rivas Mercado de Torres Adalid. Es el corto nombre de su hermana, ya el nombre de casada. Luego de su muerte en 1899, por iniciativa propia y con la anuencia de su cuñado, don Ignacio, apenas a unos metros del mausoleo de Javier Torres Adalid, sí, o sea, del hermano de don Ignacio, ¿no? Ahí también se custodian los restos de don Ignacio Torres Adalid y que luego de morir en Cuba en 1914 fue traído a México y colocado junto a su esposa. Pues bueno, esa es la historia de la casa Torres Adalid y del mausoleo en el Panteón de la Piedad, ahí junto a lo que actualmente se llama Viaducto, ahí en la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos rápidos de que los voy a mencionar, de que tuvo un periodo donde le estuvieron encargando remodelar haciendas. Las haciendas se tuvieron que ir remodelando de acuerdo a las nuevas tecnologías que iban entrando. Iba entrando maquinaria para sustituir a los antiguos arados de bueyes. Había surgido el ferrocarril, entonces había que dar pequeñas estaciones de ferrocarril en cada hacienda, que era donde llegaba el ferrocarril con los vagones de carga y la hacienda cargaba ahí sus productos y el ferrocarril se los llevaba a donde esos productos tenían que ser comercializados. Entonces, todo esto se tenía que ir actualizando en los edificios de las haciendas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una imagen contemporánea de la ex hacienda de San Antonio Metusco. Y bueno, van a ser principalmente dos personas las que le van a estar haciendo estos encargos de las haciendas. Por un lado, su cuñado, don Antonio Torres Adalid, y por otro lado, el que llegó a ser presidente de México del 80 al 84 en el siglo XIX, don Manuel González y Flores de Balboa. Acuérdense que todavía los apellidos eran muy rimbombantes en el siglo XIX, ya luego se acortaron, ya posteriormente se le va a mencionar simplemente como don Manuel González. Entonces digamos, sus dos mecenas los que lo apoyan mucho en la construcción, porque además les gusta lo que él va haciendo para ellos. Y bueno, una vez que Manuel González está en el poder, pues le va a encargar algunos proyectos para el gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, bueno, vamos avanzando. Por lo pronto, don Manuel González le encarga, perdón, su casa de campo en Chapingo. Chapingo es la parte, digamos, está en la parte oriente de la Ciudad de México, muy cerca de lo que es el pueblo de Texcoco. Él tenía unos terrenos ahí y le pide a don Antonio Rivas Mercado que le haga una casa de campo. Y también le dice que a él le gusta mucho la aduana de Peralvillo. Don Manuel González vivía muy cerca de la aduana de Peralvillo en la Ciudad de México, digamos en el noroeste de la Ciudad de México de ese momento. Y le gustaba mucho la arquitectura de esa aduana y pues le dice, hazme algo que se parezca y le va a hacer esta casa con estos torreones. Fíjense cómo
rejas tienen ya un estilo más como estilo Art Nouveau, como muy, con muchas volutas, muy, muy garigoleadas, digamos. Y él le hace la casa pues también como estilo fortaleza, ¿no? Le va a gustar mucho hacer las obras con cantera y con ladrillo, con tabique. No le va a gustar a don Antonio mucho usar el mármol. Entonces aquí vemos que en la base usa, en lo que es el lambrín de las paredes, va usando la piedra volcánica y luego ya usa otros tipos de cantera que va alternando con hiladas de tabique o de ladrillo. Entonces, bueno, esta es la aduana de Peralvillo que les comentaba yo que le gustaba mucho a don Manuel González y que su casa estaba muy cerca de ahí. Y dice, pues yo quiero que me hagas algo parecido, una casa que esté flanqueada por torreones. Y bueno, le hace este palacete ahí en el pueblo de Chapingo en lo que es la hacienda de Chapingo, que era la hacienda González. Y bueno, actualmente este edificio es el que ocupa la rectoría de la Universidad de Chapingo, la Universidad de Agronomía de Chapingo, ¿sí? Entonces, bueno, pues bueno, les leo lo que puse aquí. Dice, don Manuel González, presidente de México del 80 al 84, encargó al joven arquitecto que le hiciese una casa de campo en su hacienda de Chapingo. La hacienda se dedicaba a producir trigo, cebada, pulque y leche, es decir, cosas que en aquella época sí eran muy buenos negocios, porque era lo que la gente consumía. Bueno, pues él se dedicaba a producir todo eso y le generaba muy buenos beneficios. Estaba conectada con la Ciudad de México a través del ferrocarril que había sido instalado en el 87. O sea, el ferrocarril se instala un poquito después de esta remodelación de la hacienda, pero don Antonio Rivas Mercado va a seguir haciendo adaptaciones a la hacienda y le toca también hacer el área donde va a llegar el ferrocarril para proteger a los vagones de la lluvia y todo es una especie de nave para que puedan cargar los vagones protegidos de la lluvia. Y pasamos a la siguiente. También le va a encargar, ya siendo presidente, le va a encargar la ampliación y remodelación de la aduana de Tlatelolco. Esto va a ser en el 84, también ya, digamos, ya saliendo el presidente Manuel González, saliendo de su periodo presidencial, está por entrar don Porfirio de nueva cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta aduana que sí, si bien respeta los cánones clásicos, estas pilastras de tipo gigante que van desde el suelo hasta casi el remate del edificio. Tiene dos cuerpos y bueno, tiene su acceso principal, su entrada principal, pues está jerarquizada por un balcón que es más grande que los demás, ¿sí? Y además la entrada principal también se jerarquiza porque es donde va a estar digamos, el remate, el tipo frontón, de hecho sí hay un frontón aquí semicircular y que envuelve a un reloj público fue un elemento muy de los edificios del Porfiriato, la mayoría, en lugar del escudo nobiliario que se usaba en el virreinato, se les colocaban relojes que ya eran de mucha utilidad, los relojes. A partir de la revolución industrial, pues el reloj se volvió un utensilio imprescindible para la vida diaria. Y bueno, este edificio de la aduana de Tlatelolco se localizaba justo a un ladito de la parroquia de Santiago Tlatelolco, que aquí actualmente están excavadas unas ruinas prehispánicas también, o sea, era el pueblo prehispánico de Tlatelolco, luego se mandó a hacer esta parroquia de Santiago, y este edificio que ven al lado es la Escuela de Indios, ordenada por Hernán Cortés, que mandó construir una escuela para los hijos de los caciques indígenas que pudieran ser tanto adoctrinados en la religión católica como alfabetizados, o sea, enseñarles a leer, escribir un poco de la historia universal que en ese momento se conocía como historia universal. Pues estos hijos de caciques salían muy bien preparados de esta escuela de indios y podían pues competir para pues puestos tanto en el gobierno como puestos privados, ¿no? Entonces aquí les enmarco en rojo el edificio de la aduana con sus almacenes atrás, pero bueno, la fachada que hizo
don Antonio Rivas Mercado es esta y se encontraba justo enfrente de un parque llamado la Alameda de Santiago. Sí, lamentablemente en 1963, que es la fecha que les marco aquí, se decide ya por los gobiernos de después de la Guerra Civil, se decide hacer un gran conjunto habitacional ya con la influencia de los arquitectos internacionales del siglo XX, como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, y además muy con la influencia soviética, la Unión Soviética estaba haciendo grandes conjuntos habitacionales de muchas hectáreas de edificios, edificios conteniendo muchos departamentos para poder albergar a gran cantidad de familias, dándoles una vivienda, pues hasta cierto punto digna e higiénica. Entonces era muy la corriente desde los 50, ¿no? De hacer este tipo de construcciones. Se hicieron también en Europa Occidental y bueno, llega la influencia a México y el gobierno decide hacer el conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco. De hecho, en esta foto aérea ya se ve cómo comienza esta foto aérea, es de, no sé si le puse aquí la fecha, sí, del 63. Ya se había hecho, se estaba terminando ya la primera sección de este conjunto habitacional que iba avanzando, digamos, de poniente a oriente, el oriente es de este lado, y aquí todavía alcanzamos a ver la Alameda de Santiago Tlatelolco, también en la parroquia de Santiago, pero aquí ya se ve como han demolido completamente la aduana de Tlatelolco, que a mi modo de ver era completamente innecesario demoler al menos el edificio principal, el edificio administrativo, que era el que pues era digno de rescatarse por su valor arquitectónico, pues también se lo cargaron para hacer los edificios de Mid-Century Modern, de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. Y desde mi punto de vista, con que hubieran hecho un reacomodo de los edificios que habían proyectado de este lado, hubieran podido salvar tranquilamente la fachada de la aduana de Tlatelolco. Bueno, llegamos, podría decirse que esta es la cereza del pastel, porque esta es la casa que se hizo don Antonio Rivas Mercado, que por fin ya en 1904, bueno, la empezó en 1902, pero por fin ya después de mucho tiempo de haberlo deseado, se pudo hacer y diseñar su propia casa. Entonces, esto va a ser un poquito paralelo a un salón que le van a encargar en el Palacio Nacional, que va a ser el Salón Mudéjar. Entonces, para construir este salón, pues él requiere de unos azulejos especiales y todo. Entonces lo comisionan para que él mismo vaya a una fábrica en Inglaterra, ahora se los voy a enseñar, y elija los mosaicos. Y dice, bueno, si ya estoy aquí eligiendo los mosaicos para el encargo del Palacio Nacional, de una vez elijo los de mi casa. Entonces, bueno, quiero nada más comentarles de dónde surgió. Esta casa fue rescatada de la demolición, se salvó por un pelito de ser demolida. Ya querían hacer, como siempre, un edificio para meter a 40 familias a vivir en donde había habido una casa y obviamente aumentar el tráfico vehicular, etcétera, pero se salvó por un pelito, una historia muy linda, muy interesante. Ahorita no les puedo contar todo, pero se las voy a contar, digamos, sintetizada y ustedes ya investigan por su cuenta. Sí, se terminó en 1904 y para 1982, o sea, 1982 ya del siglo XX, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes montó la exposición La Arquitectura en México, Porfiriato y Movimiento Moderno, la Casa Rivas Mercado despertó un enorme interés al figurar como parte central de la exhibición el dibujo de Mayolo Ramírez Ruiz por encargo de la Dirección de Arquitectura de Limba. Ya desde entonces comenzaron los esfuerzos y el interés por rescatar la Casa del Abandono. Abajo vemos, en esta foto vemos pues el estado en que se encontraba ya la casa para 1982. Ya la casa había pasado por varios usos, había sido escuela, finalmente cayó en el abandono porque en general todo el barrio donde estaba esta casa pues también se degradó mucho, comenzó a ser un barrio ya de tipo popular, ya las familias encumbradas que vivían en ese barrio ya se habían cambiado o muchas habían tenido que abandonar sus casas
durante la Guerra Civil, sin ir más lejos, la casa de la familia Casasus, que estaba enfrente y era el triple de grande, pues fue invadida por el general Lucio Blanco, un general de los rebeldes de esta guerra civil de México, y pues les arrebataron la casa. Afortunadamente, don Antonio, que todavía habitaba en su casa, le respetaron la casa, ¿sí? Pero bueno, aquí tienen ustedes ya cómo se veía en los años 80, ya con estos, digamos, estos suelos tan maravillosos de marquetería en azulejo, pues ya estaban muy deteriorados, la mitad de los azulejos ya los habían arrancado, la casa había sido muy vandalizada, muy saqueada, pero comenzó el interés por rescatar esta casa gracias a esta exposición y a este folleto que ilustraba pues el proyecto de la casa, ¿no? Entonces dice, esta es una vista exterior de la casa posterior a la restauración, dirigida por un patronato llamado Fundación Conmemoraciones, presidido por la señora Ana Lilia Cepeda. Así que escribió un libro muy bonito también, doña Ana Lilia. Comprada en los años 30 por la familia Sosa, se convirtió en la escuela Washington. Sí, estuvo funcionando como escuela para señoritas, digamos, toda la década de los 30, 40, 50, no sé, quizás hasta los 60, realmente desconozco cuándo fue abandonada. Llegó un momento que ya no funcionó como escuela. Pero un dato curioso es que la actriz mexicana Silvia Pinal estudió ahí, ya cuando era escuela Washington, ¿sí? Pues bueno, aquí tenemos unas vistas de la distribución de la casa. Ahora se las cuento un poquito más. Y bueno, aquí tienen ya las vistas, ya vieron cómo estaba de abandonada. Bueno, esto ya es después de la restauración. Hubo que volver a rehacer toda la carpintería, puesto que ya esta escalera ya se había perdido completamente. Ya no existía la escalera, tenían una escalera de estas tipo marino de madera para subir a la planta alta. Y ya para esas fechas, les digo, se había convertido en refugio de indigentes, de malvivientes, y pues ya estaba pues con peligro inclusive de venirse abajo, sí, ya se había. No les pongo las más fotos de cómo estaba porque realmente es deprimente ver cómo una casa se pudo dejar tanto en el abandono y tan descuidada, ¿no? O sea, que las autoridades no hayan intervenido para salvar un patrimonio artístico tan valioso. Dice, aquí les pongo lo que les conté hace rato, que el arquitecto no apreciaba mucho el mármol para sus proyectos, prefería utilizar cantera, ladrillos, piedra volcánica, así como formar patrones con los azulejos, estos patrones que vemos aquí en el suelo, tanto en suelos como en lambrines. Y va a utilizar, inclusive aquí hasta en la fachada va a usar azulejos, ahora se los voy a mostrar. Y bueno, pero antes de mostrárselo, de mostrárselos, les quiero comentar de la historia de cómo fue salvada esta casa. Resulta que un grupo de jóvenes intelectuales que vivían todavía en ese barrio se dedicó a buscar a la mujer que escribió este libro acerca de pues, la hija del arquitecto, de doña Antonieta Rivas Mercado. Muchos de ustedes ya les sonará conocido el nombre. Entonces, digamos, la que hubiera sido la nuera de Antonieta Rivas Mercado, que finalmente no se conocieron, pero fue la nuera de Antonieta Rivas Mercado, decidió hacer una investigación. Resulta que cuando murió Antonieta Rivas Mercado, el hijo, este que está aquí en el retrato, el hijo pues fue llevado a México y se le entregó al papá. El papá estaba residiendo, no recuerdo si en México o en Estados Unidos, pero bueno, el hijo se lo devuelven al papá al morir la madre. Y pues el papá nunca le quiere contar nada al hijo sobre su mamá, estaba muy enojado con la mamá porque se habían divorciado pues el hijo llega a la mayoría de edad sin saber gran cosa sobre su madre, se casa con la señora Kathleen Blair, que es la que escribió este libro que estamos viendo aquí arriba, la Catherine Blair, y el libro se llama A la sombra del ángel, pero este libro la señora lo escribió a raíz de que le dio mucha curiosidad de por qué su hijo no quería hablar de su mamá y que había sido como
tema tabú en la familia, ¿no? Que entre el hijo y el padre no querían hablar de la mamá. Y pues más curiosidad le dio a esta señora, entonces se pone a investigar sobre la mamá de Donald, que es este hombre que vemos aquí, don Antonio Donald Blair, y, y pues resulta que pues esta señora comienza a descubrir toda la vida de Antonieta Rivas Mercado, que en este momento no se las voy a contar, pero escribe este libro y con este libro sana mucho a su marido porque pues ayuda a su marido a descubrir si había sido su madre, que no había sido una persona mala, que había sido una persona más bien con mala suerte en la vida. Ay, se puede hacer se han hecho películas ya, no se puede, se han hecho ya películas sobre Antonieta, pero bueno, a esta señora le debemos la salvación de la casa porque la buscan, a Catherine Blair, la buscan, la localizan un grupo de intelectuales de, de ese barrio y le dicen, señora, ayúdenos a salvar la casa porque ya la quieren tirar para hacer un edificio de apartamentos. Entonces la señora se mueve rápidamente, ya había publicado el libro, consigue a otra importante mujer que es Ana Lilia Cepeda, que estaba como directora de un patronato que se dedicaba precisamente a apoyar cuestiones culturales. Y pues entre ella y Ana Lilia Cepeda mueven, ¿cómo se dice? Mueven cielo, mar y tierra, tocan muchas puertas de muchos políticos, de muchas secretarías de gobierno, hasta que logran que se les apoye para detener esa posible demolición y proceder a una restauración de la casa y declararla Patrimonio Histórico de la Nación. Entonces, bueno, esta señora fue la que comenzó la cadenita para la salvación de la casa. No les estoy contando mucho sobre la vida de Antonieta y todo, porque les digo, simplemente la vida de Antonieta, la hija de don Antonio Rivas Mercado, da para una película y da para una capsulita aparte, así que ya le dedicaremos su capsulita a Antonieta. Bueno, aquí está lo que les decía de los pisos de la casa. Esto que ven aquí son los moldes para el suelo de la casa. Estas losetas de barro eran hechas y pintadas a mano y además eran hechas tan al milímetro, con tanta precisión, que embonaban unas con otras y no necesitaba ningún tipo de pegamento, ningún tipo de aglutinante para que pegara con el suelo, sino que solitas se mantenían en su lugar por este ajuste tan perfecto que tenían, ¿no? Y les digo, don Antonio aprovechó su viaje a Inglaterra para conseguir material para algo que estaba haciendo en Palacio Nacional y también decidió contratar estos azulejos para su casa que quedaron espectaculares. Aquí les pongo la placa conmemorativa de cuando se terminó la restauración en noviembre del 2018 por la Fundación Conmemoraciones. Déjenme activar, siempre se me olvida activar el puntero. Ahí está. Entonces se llama Fundación Conmemoraciones, que por cierto ellos rescatan el águila nacional porfiriana que no está de perfil, sino viendo de frente, ¿sí? Como un águila victoriosa, digamos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que la presidenta del patronato es doña Ana Lilia Cepeda de León. Ella, junto con Catherine Blair, son las que van a tocar muchas puertas y van a conseguir que la casa sea salvada. Aquí tenemos también una reja parecida a la que había hecho en la entrada de Chapingo. Esta es para su propia casa, de don Antonio, y pues va a poner el anagrama de su apellido, ¿no? Una R y una M, Rivas Mercado, y curiosamente así va a poner una firma en varias obras que le encarga el gobierno mexicano, porque la R y la M, aparte de Rivas Mercado, también puede coincidir con República Mexicana. Entonces, esta R y esta M la vamos a encontrar en muchas obras que hizo él, tanto privadas como para el gobierno mexicano, porque por este doble significado, ¿sí? Entonces, esta fábrica que les decía, se llama la fábrica Craven Dunhill Jackfield Ltd. Y se encuentra en un pueblo llamado Jackfield en el Reino Unido. Entonces cuenta doña Ana Lilia que cuando
fueron que estaban tratando pues, restaurar el piso y al desprender algunos azulejos para reacomodar el piso y todo, vieron que uno de los azulejos traía el sello de la fábrica. Así, este nombre que ven ustedes aquí. Entonces, localizaron la fábrica. Es una pequeña fábrica que ya está declarada Patrimonio de la Humanidad porque es una fábrica donde se hacen todavía artesanalmente los azulejos y que lleva varios siglos funcionando. Vive principalmente de las restauraciones, tanto de edificios históricos en Inglaterra como en otras partes de Europa, y dice que cuando les llevaron las muestras, que los empleados, los funcionarios de la fábrica estaban sorprendidos que porque algunos de esos modelos de azulejos ya no los manejaban ellos, o sea, habían salido de catálogo desde hace décadas. Entonces, no conservan, ellos ya no conservaban muestras. Entonces, a ellos les sirvió para revivir algunos modelos que habían manejado esa fábrica y que estaban descontinuados. Entonces, estaban encantados en esa fábrica de saber que en una casa al otro lado del océano se habían utilizado estos azulejos. Sí, esa es la historia de los azulejos. Y bueno, como ven aquí, por ejemplo, en el friso de la fachada, también tiene azulejos y se están fabricando actualmente los azulejos para igualarlos con estos y completar todas las piezas faltantes se van a ir completando poco a poco. Lo que pasa es que es muy costoso porque es un producto artesanal. Los interiores de la casa ya como quedaron actualmente con estos trabajos tan magníficos de carpintería y aquí que pues, la escalera prácticamente está flotando, está volada. Si se fijan, esto que deberían ser columnitas que apoyaran la escalera desde el suelo hasta el nivel de la escalera, pues decidió dejarlas simplemente como decoración y en una demostración de un conocimiento estructural, de funcionamiento estructural, pues muy avanzado por parte del arquitecto, ¿no? Entonces pudo hacer esta escalera que prácticamente está flotada en todo su recorrido, está apoyada solamente a la pared. Bueno, ahí pasamos, dejamos un poquito la casa Rivas Mercado y pasamos a una de las obras que ya son más conocidas de él. Tristemente, este arquitecto, cada que se habla de él, se habla principalmente de dos obras conocidas de él, que son este teatro y la Columna de la Independencia. Y todo lo demás que hizo como que lo pasan de lado, no mencionan que fue director de la Escuela de Bellas Artes, lo que antes había sido la Academia de San Carlos, no lo mencionan, como que pasan por alto muchas cosas que hicieron que don Antonio Rivas Mercado fuera realmente un personaje importante en la vida cultural del México del cambio de siglo, ¿sí? De finales del 19, principios del 20. Entonces, bueno, les leo. El Teatro Juárez en Guanajuato se construyó entre 1872 y 1903, iniciado por José Noriega y terminado por don Antonio Rivas Mercado, en esa fecha que les dije, en 1903, y fue encargado por el gobernador, en ese momento gobernador de Guanajuato, el señor don Manuel González Flores, cuya foto tenemos aquí. Este es don Manuel González Flores, que va a ser el que va a apoyar más a este hombre como arquitecto. Él lo conoció siendo muy joven todavía, entonces, bueno, lo apoya como considerándolo un nuevo valor de la arquitectura y pues no se equivocó. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que hacer una fachada en estilo neoclásico, pero ya con muchos elementos de eclecticismo, ¿no? Rematando con las siete musas de la inspiración, en fin, muchos detalles que aparte de ser ornamentales, tienen un simbolismo relacionado con el teatro. Si aquí dice comedia y seguramente del otro lado dice tragedia o drama, ¿sí? Entonces, bueno, vean ustedes aquí de la gente que está sentada aquí en las escalinatas, pues vean las dimensiones de la fachada, ¿no? Es una fachada monumental. Y hasta la fecha el teatro sigue funcionando perfectamente. Es el teatro principal de la capital de Guanajuato, que es del mismo nombre, la ciudad de Guanajuato. En el interior él se va a dar vuelo, ya les dije que era muy admirador de la arquitectura mozárabe, la arquitectura mudéjar, de origen árabe, y bueno, se va a dar vuelo poniendo detalles muy orientales, muy
sí, como decían en aquella época, orientalizantes, ¿no? Entonces, bueno, todo el interior del teatro va a ser en ese estilo, e inclusive pues, los artesonados de los techos, la lámpara que va a estar colgando aquí. Y bueno, ahí tenemos una foto de cuando se estaba ya terminando de los detalles de la fachada principal durante la obra. Y un poquito más de los interiores del teatro, el famoso foyer o salón fumador, que ahora se ha convertido hoy en día, como ya no se permite fumar, pues es digamos, un pequeño auditorio, además de la sala de espectáculos. ¿Sí? Es como un auditorio para pequeñas conferencias, pequeños conciertos, etcétera. Y bueno, la gran sala con una lámpara que también tiene la estrella de cuatro puntas, la estrella islámica, pues la tiene en la parte de arriba. Aquí vemos una toma de arriba hacia abajo con el teatro a su máxima capacidad, ¿sí? Y una foto antigua del foyer cuando todavía tenía estos sillones circulares que eran muy de los foyers de los teatros, eran muy típicos de para a la hora del intermedio salir a fumar y a tomarse una copita o algo en estos sillones circulares. Bueno, también va a ser la casa de campo para Francisco Serralde. ¿Se acuerdan cuando veíamos la última etapa del Porfiriato, en la capsulita del Porfiriato, parte 4, que vimos esta casa árabe también en la colonia Miscuac? Bueno, era de este señor, Francisco Serralde, ya les había contado que era un abogado que defendía a acusados políticos, digamos, a causas perdidas, era el abogado de las causas perdidas en el Porfiriato, ¿sí? Él defendió a mucha gente y logró sacar a mucha gente de la cárcel. Y bueno, pues obviamente debido a eso le pagaban muy bien. Entonces, bueno, les leo. Ocupada por la familia Serralde hasta 1913, la casa cayó en el abandono y para finales del siglo XX ya estaba invadida por indigentes y había planes de demolerla para hacer un edificio de departamentos. Lo mismo de siempre, la especulación puede más que el reconocimiento de un valor estético, ¿no? Y el recibidor, que es este que vemos aquí, está porticado, o sea, es un área porticada, igual, siguiendo un estilo neoclásico, pero ya muy austero. Si se fijan, ya es un estilo neoclásico reducido casi al mínimo, a la mínima expresión, y sin embargo, siendo muy estético. Eh, entonces, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Neoclásico sumamente austero. Rescatada de la demolición, y por eso está el aplauso va para la Fundación Alfredo Harp, rescatada de la demolición por la Fundación Alfredo Harp, la casa hoy en día es ocupada por un organismo internacional dedicado al fomento de la lectura infantil y juvenil. Sí, es una organización internacional que se llama IBI, aquí tienen el nombre aquí abajo a la derecha, y pues se dedica al fomento de la lectura principalmente en los niños y en México tiene su sede en esta casa restaurada y hecha por don Antonio Rimas Mercado. ¿Sí? Y les cuento la anécdota rápida porque esta sí es muy ligada a mi juventud. Yo viví durante mucho tiempo a unos cuantos metros en la calle que sigue de esta calle donde está esta casa, de la calle de Goya. Esta está en Goya 54. Yo vivía muy cerca de ahí y para ir a la secundaria y para ir a la preparatoria yo pasaba caminando siempre frente a la reja de esta casa que en ese momento ya estaba muy deteriorada, muy abandonada. Yo recuerdo que ya estando en la prepa yo decía, ojalá y algún día yo tenga la oportunidad de restaurar esa casa porque esta casa es una joya dentro del barrio de Miscuac. Y bueno, finalmente hubo alguien que tuvo el tiempo, los recursos y la voluntad de hacerlo y finalmente, aunque no lo hice yo, pues tengo la gran alegría de ver esa casa restaurada, que se le devolvió su dignidad y actualmente está funcionando para una misión muy noble que es fomentar la lectura infantil. Bueno, ya no me alargo más. Ahí está el interior de la casa con estos mismos azulejos, que ahora les digo cómo se llama el proceso de fabricación de estos azulejos. Dice, la casa tiene una disposición de patio andaluz que viene desde tiempos del virreinato
Y a su vez el virreinato, o sea, el virreinato lo tomó de España. ¿Y España de quién tomó el concepto de patio interior? Pues del Imperio Romano, del típico patio que se llamaba impluvium durante la época romana. Bueno, de ahí viene toda esta cadenita de influencias y además influencias prácticas y hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, bueno, dice del virreinato ya, y se ha seguido usando en México hasta la fecha, sobre todo en las zonas rurales. Nótese el tratamiento de los suelos en base a losetas cerámicas hechas con la técnica de horneado encáustico, que es un horneado a fuego lento y pulido con piedra en acabado semimate. Sí, estos azulejos, les digo, son artesanales. No sé si estos sean de la misma fábrica inglesa que les acabo de mencionar, pero sí era una artesanía hacerlos, por eso tenían ese valor. Y no solamente se usaban para los suelos, sino se usaban como rodapié o como lambrín para proteger las paredes y sobre todo la pared, la parte de la pared que más se ensuciaba, pues era muy fácilmente lavable forrándola con azulejos, ¿sí? Todavía hasta la fecha se tiene mucho esa costumbre. Y bueno, no solamente los usó para los suelos, sino que también hizo murales con estos azulejos, con estos diseños hechos por las fábricas europeas y que con estos, por ejemplo, actualmente están hermoseando el vestíbulo que da acceso a los baños, a los sanitarios del edificio, puesto que ahora es un edificio de servicio público, es una biblioteca, se dan cursos de lectura para los pequeños, se les dan actividades a los niños pequeños del barrio. Y bueno, están haciendo una labor muy noble, como ya les dije. También va a tener otros acabados la casa, como acabados en madera y en hierro forjado. Todos los marcos de las puertas son también en ebanistería. Bueno, pasamos a otra casa porque ya se nos va yendo el tiempo muy rápido. Entonces, esta es la casa Macías Castorena. Muchos de los que viven en la Ciudad de México ya la conocen, puesto que después, digamos, en los años 70 fue restaurada, fue regenerada, hasta tomada por el gobierno de la Ciudad de México, se le restauró y se instaló ahí el Museo de Cera de la Ciudad de México y actualmente comparte espacio con el Museo Ripley's, que está un poquito más a la derecha, viendo la casa de frente. El Ripley's es el terreno que sigue a la derecha, es una obra ya contemporánea porque la casa que había ahí se vino abajo con uno de los últimos sismos y bueno, hicieron un edificio nuevo para el de Ripley's, pero la casa Macías Castorena se sigue usando actualmente como el Museo de Cera de la Ciudad de México. Para los que no viven en la Ciudad de México, el día que vayan de visita, no se pierdan ese museo, es muy digno de verse, está a la altura de los museos del mundo de Madame Tussauds y de diferentes museos de cera. Está muy a la altura, ¿eh? Yo que he visitado varios museos de cera en el mundo, se los puedo recomendar mucho. Y bueno, aquí tenemos una vista de la calle de Londres mirando hacia el nororiente, en su remate con la calle de Roma, esta calle que va en diagonal es la de Roma. Aquí ya se estaba comenzando a construir una iglesia que se hizo digamos, en la cuchilla de las dos calles. Y esta casa, que también tiene toda una historia, algún día voy a hacer una capsulita de esta casa porque realmente tiene una historia maravillosa esta casa también, viene de una familia también muy importante de tiempos del Porfiriato. Yo me precio de ser amigo de uno de los descendientes de esta familia. Y bueno, todo por lo que fue pasando esta casa. Esta sí no tuvo un final tan feliz. La casa actualmente se encuentra en ruinas, unas partes están en pie, otras ya están completamente derruidas, pero ojalá y viniera alguna fundación de esas que interesadas en rescatar estos monumentos y que pudiera reconstruir esta casa. Ya les hablaré de ella en otra capsulita. Ahí están detalles de la casa Macías Castorena. El dueño original se llamaba José Natividad Macías Castorena, era abogado y en dos ocasiones el dueño de esta casa, en dos periodos diferentes, fue rector de la Universidad Nacional. Todavía no era UNAM, era nada más UNM porque no tenía el título de autónoma, lo consiguió hasta los años 20. Pero bueno, aquí tenemos dos fotos, esta es un poco más nítida y así es como se ve ahora que está ocupada
por el Museo de Cera de la Ciudad de México. Y bueno, uno de las piezas de las obras de Rivas Mercado por las que es más reconocido siempre, pues es el monumento conmemorando la independencia. Es la columna conmemorativa de la independencia, conocida popularmente por la gente en México como el Ángel de la Independencia, a pesar de que esto no es un ángel, sino es lo que se conoce como Victoria Alada, ¿sí? Celebrando pues la victoria de la lucha de independencia en este país. Entonces pongo aquí, inspirado en el proyecto que había hecho el arquitecto Lorenzo de la Hidalga a mediados del siglo XIX. Si se acuerdan que Santana le encarga a don Lorenzo de la Hidalga que haga un monumento para conmemorar la independencia, pero viene otra turbulencia política y bueno, Santana tiene que salir no solamente del poder, sino del país y el monumento se queda inconcluso y es lo que les contaba yo de que se había construido solamente la base, esta parte de abajo del monumento, ahí en lo que se conoce actualmente como la Plaza Mayor, Plaza del Zócalo o Plaza de Armas, que es el nombre oficial, o Plaza de la Constitución, también su nombre oficial es Plaza de la Constitución, y no por la Constitución mexicana, sino por la Constitución española de 1812. Pero bueno, por eso se le quedó el nombre de Zócalo, porque la parte de abajo de un monumento se llama Zócalo. ¿Sí? Entonces, por eso se le quedó el nombre a la plaza, porque solamente se pudo construir el Zócalo y se quedó por décadas el Zócalo. Eso ya se los había contado. Los que no hayan visto la capsulita, no dejen de ver mi capsulita de arquitectura del virreinato. Y bueno, aquí tenemos la foto con la inauguración, la ceremonia de inauguración de este monumento que lo mandó a hacer don Porfirio, se lo pidió al arquitecto Rivas Mercado para que estuviera a tiempo para las celebraciones del centenario de esa independencia. Entonces lo lograron tener a tiempo y pues ahí está la ceremonia de inauguración del monumento, obviamente con embajadores y personal diplomático de otras naciones asistiendo al evento, ¿sí? Y bueno, otras fotos, aquí estamos en plena construcción del monumento con las grúas rudimentarias de aquella época, pero que bueno, ya podían construir cosas de mucha altura, pues aquí tienen el proceso de construcción del monumento. Pero ¿qué pasó con este monumento? Que siento que no fijaron demasiado bien, no unieron muy bien lo que es la escultura de la Victoria Alada con la base y pues en 1957, bueno, no, ya les estoy quemando lo que viene después, pero se me olvidaba que tenemos que hacer la pausa comercial. Los que todavía no lo hayan hecho, por favor, suscríbanse, no les cuesta un centavo, les lleva unos cuantos segundos y a mí me ayudan mucho a continuar con estos videos. Y además de suscribirse, denle clic al pulgar, a la manita hacia arriba para que el algoritmo le recomiende estos videos a más gente. Háganle caso a esta chica que siempre está presente aquí para recordarles que se suscriban. Y ahora sí, vamos a continuar. Resulta que en el terremoto de 1957, pues el ángel voló, ¿sí? Y se echó un clavado y cayó al nivel de la calle y bueno, se destrozó la escultura, ¿no? Entonces hubo rápidamente, pues comisionaron a escultores para ya sea repararla o sustituirla con otra, porque parece ser que quedó tan dañada, o sea, quedó tan deforme, la estructura interna quedó muy dañada, entonces según yo entiendo, solamente algunas partes de la escultura se le pudieron adosar a la nueva escultura, ¿sí? Entonces la actual es así como digamos, 75% nueva y lleva algunas partecitas originales de la estatua original. Esa es la anécdota de pues, la caída del ángel en el terremoto del 57. Afortunadamente ya la fijaron tan bien que ha soportado los otros dos terremotos fuertes que ha habido en el 85 y en el 2017. En el 2017 hubo otro monumento importante en la Ciudad de México que se vino abajo también, que es el Monumento a la Madre, que lo construyeron exactamente en el lugar donde se encontraba la estación Colonia del ferrocarril, la estación de los ferrocarriles que iban hacia el poniente de la ciudad. Bueno, pues esa se vino abajo y también ya parece ser que ya la repusieron después del temblor del 2017.
Ya estamos casi por terminar. Por lo pronto, las obras arquitectónicas ya se las conté, las principales, y él hizo muchas más, pero ya les conté las principales obras que él hizo, y le voy a dedicar este rincón a la familia Rivas Mercado. La hija mayor, Alicia, sirvió como modelo para en la puerta del monumento que acabamos de ver, en la puerta de acceso, donde están la llama perpetua y donde se encontraba un libro de visitas distinguidas, había un libro de visitantes distinguidos con firmas de presidentes y reyes y todo, que desgraciadamente en un mundial de fútbol el monumento fue vandalizado, violaron la cerradura de la puerta, lograron entrar y se robaron el libro de visitas distinguidas. Entonces, bueno, nos quedamos sin ese tesoro, pero actualmente pues están enterrados ahí los próceres de la independencia, bueno, de este primer intento de independencia que hubo, porque Hidalgo no fue el consumador de la independencia de México, inició un primer intento que fue aplastado, pero bueno, ellos quedaron como héroes en la historiografía hecha por Justo Sierra, quedaron en la lista de héroes mexicanos, Hidalgo, Abasolo, Aldama, Allende, etcétera, etcétera, toda esta gente quedaron como héroes a pesar de no haber conseguido la independencia de México, que hicieron el primer intento. Entonces, bueno, esta es la familia de don Antonio, Antonieta, Alicia, que ya les dije que sirvió como modelo, Mario, que bueno, llevó una vida pues bastante normal, como un ciudadano común y corriente, y Amelia también, Amelia, estos tres pues como que llevaron una vida más privada, pero la más influencer de todos fue esta. Tan influencer fue que busqué un artículo de don Antonio Rivas Mercado en la Enciclopedia de México y no lo encontré, pero sí viene un artículo de doña Antonieta, para que vean qué tan popular llegó a ser esta mujer. Les digo, dio para hacer películas, hay películas, busquen por favor, hay una película mexicana muy buena que se llama, no sé si es Antonieta o Antoinette, creo que se lo pusieron en francés, muy buena película, no dejen de verla porque les cuenta más o menos la vida. Va a tener una vida pues muy turbulenta esta mujer. Va a ser apoyadora de los derechos feministas, o sea, ella va a ser feminista, va a luchar por el voto de la mujer, va a luchar por la igualdad de derechos de la mujer, igualdad de salarios en los trabajos, o sea, sí va a ser muy activista y además va a promover, ¿cómo se dice? A patrocinar, a financiar orquestas, eventos artísticos, grupos de actuación, etcétera. Va a ser una gran impulsora de las artes en los años 20 del México después de la Guerra Civil. Y bueno, aquí la vemos sentada con el que fue el secretario de Educación Pública, este secretario que apoyó a los primeros muralistas, a Diego Rivera, a Orozco, Siqueiros, etcétera, es el que va a dar el impulso al muralismo en México y el que va a va a modificar un poquito la lista de héroes de don Justo Sierra, ya lo habíamos platicado esto. Ella se va a dedicar a impulsarlo mucho en su candidatura a la presidencia. Lamentablemente a este hombre le toca el primero de una larga cadena de fraudes electorales perpetrados por lo que después se conocería como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Se va a perpetuar en el poder, va a ser una dictadura o dicta blanda, como le decían en Estados Unidos, el doble de larga de la de don Porfirio. Bueno, el PRI se va a perpetuar prácticamente 70 años en el poder y este va a ser el primero al que le van a hacer fraude electoral y después va a venir una larga cadena de fraudes electorales y de rebeliones aplastadas por ese nuevo gobierno que va a durar 70 años, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esta mujer, les digo, fue fantástica. Aquí está con su hijo, retratada con su hijo, que es el cuya esposa salvó la casa Rivas Mercado. La esposa de este niño que después será un adulto, es la que va a lograr que se salve esta casa que tengo aquí atrás de mí, se va a salvar gracias a su esposa y él va a
¿cómo decir?, a recuperar el valor, la confianza en la imagen de su madre que él tenía totalmente perdida. Le habían dicho que la madre lo había abandonado y bueno, se le habían pintado a la madre como un demonio. Y gracias a su esposa recupera la confianza en su madre y se sana también espiritualmente este niño Donald. Y bueno, fue tan importante que pues nos conoció a personalidades. Aquí la tenemos paseando, no sé si es la ciudad de Nueva York, pero está paseando junto con el escritor Federico García Lorca, escritor y dramaturgo. Y esta es una foto familiar con Donald muy pequeño, el padre de Donald, que es el que lo va a acabar criando después de la muerte de doña Antonieta. Y bueno, nada más quería que conocieran un poco a la familia de don Antonio, que resultó pues, ser sobre todo Antonieta, ser tan importante como el papá, ¿no? Tan comentada y tan trascendental en la vida de México como lo fue el padre. Y bueno, aquí tenemos a doña Antonieta posando frente a su coche, un coche que ella prestó para la campaña electoral de José Vasconcelos. Bueno, aquí la tenemos posando frente a su coche, frente al monumento que diseñó su padre, ¿sí? Y bueno, pues llega la etapa final donde don Antonio Rivas Mercado nos deja. Aquí tenemos las participaciones funerarias, las esquelas funerarias, y esta es una imagen de la casa funeraria donde pues, fue la velación del cuerpo, ¿no? Que curiosamente este edificio queda frente a su primer edificio urbano. O sea, si ustedes atraviesan la Alameda, esto estaba en la Alameda, el edificio ya no existe, pero si ustedes atraviesan la Alameda de donde estaba este edificio, donde él fue velado, recorren hacia el otro lado, las construcciones que están enfrente, está el edificio Torres Adalid, que fue su primer edificio urbano. Qué coincidencias, ¿no? Tienen estos eventos de la vida. Bueno, y pues aquí está este aplauso para el arquitecto que dejó obras tan trascendentales para la vida de México. Pues aquí terminamos prácticamente con esta foto de él siendo ya muy mayor. Y bueno, pues les agradezco mucho por su paciencia y por su tiempo y espero que les haya gustado esta capsulita. Había mucho más que contar, pero fíjense todo el tiempo que nos llevamos. Imagínense si les cuento las anécdotas. Ya iremos haciendo capsulitas separadas para algunos de estos personajes. Inclusive en un futuro voy a hacer cápsulas para edificios sueltos que también tienen una historia muy interesante que contar para un solo edificio. Hay para hacer una capsulita enorme. Pero bueno, por lo pronto estamos en la sección de agradecimientos. Mis más profundas gracias para estas personas que ven en esta lista y que creo que la lista va a ir creciendo. Gracias a todos ellos. Sin ellos no hubiera sido posible hacer esta cápsula, por su apoyo y por la inspiración que ellos me dan para continuar haciendo estas cápsulas. Muchas gracias por todo, que estén muy bien y que tengan bonita semana. Hasta luego.